¿Alguna vez, en el punto más profundo de la noche, al borde del sueño, has sentido que te tocan? No un toque gentil, no el roce de una sábana, sino una presión fría y definitiva en tu tobillo. Una caricia helada que te despierta con un escalofrío que no puedes justificar. Te dices que fue un calambre, un sueño, pero ¿y si no? ¿Y si justo en esa penumbra, donde la vigilia y el sueño se disuelven, hay algo más? Algo antiguo, hambriento y lo peor de todo, peludo. Esta no es solo una historia de fantasmas, es una advertencia que se ha transmitido en México durante generaciones, susurrada en campamentos y gritada en las ondas de radio. Es la leyenda de la mano peluda, una entidad que no busca asustarte con cadenas o gritos, solo quiere una cosa: arrastrarte. Para entender este terror hay que ir al origen. La mano peluda es, en esencia, la encarnación del miedo infantil a la oscuridad bajo la cama, pero con un matiz macabro. Su descripción es siempre la misma y por eso resulta tan perturbadora. Una mano, gigantesca, cubierta de pelo áspero y oscuro, con uñas largas y amarillentas, y un tacto tan frío como la tierra recién excavada. No tiene cuerpo, solo existe desde el codo hacia abajo, lista para emerger de las sombras, lista para cumplir su propósito. Su leyenda se remonta a relatos precolombinos sobre espíritus nocturnos, pero tomó una forma terrorífica y moderna gracias a la cultura popular que la inmortalizó. A menudo se le asocia con cementerios, con la maldición de alguien que fue enterrado vivo o con un niño que murió sosteniendo un objeto preciado y ahora solo puede reclamarlo con su extremidad. Pero la historia que nos ocupa hoy no viene de un pergamino antiguo, viene de un colchón moderno, de una casa con alarma y de un niño llamado Martín. Martín tenía 9 años. Como muchos en su generación, no conoció a la mano peluda por las abuelas, sino por el famoso programa de radio que llevaba su nombre. Martín, por curiosidad morbosa, solía quedarse despierto hasta tarde, con el volumen bajo, escuchando los testimonios de terror. Cada noche, la voz ronca del locutor le advertía: si duermes con la mano colgando de la cama, ten cuidado. La mano peluda podría agarrarte. Una noche de lluvia intensa, Martín desobedeció. No es que buscara el peligro, pero el calor de la habitación lo obligó a patear la sábana. Su brazo, extendido, quedó colgando al costado de su cama de metal, una vieja cuna de hierro que sus padres habían conservado. Aproximadamente a las 3:33 a.m., la hora que los antiguos llaman la hora muerta, Martín sintió la temperatura de la habitación caer en picado. No fue un cambio gradual, fue como si hubieran abierto un congelador industrial justo a su lado. El aire se hizo pesado, denso, casi difícil de respirar. Lo peor no fue el frío, sino el olor a tierra mojada y algo metálico, como sangre seca. Martín, paralizado por el instinto, intentó mover el brazo, pero no pudo. Sentía una presión gélida sobre su muñeca. No era un agarre fuerte, sino una sujeción. La sensación no era la de una mano humana, era áspera, densa, como si estuviera cubierta de púas de alambre y desprendía esa inconfundible sensación de que estaba viva. El niño no gritó, no pudo. Lo que hizo fue un movimiento reflejo. Pateó salvajemente la sábana con el pie que no estaba paralizado, haciendo que el metal de la cuna chirriara. El ruido, estridente en la quietud de la noche, rompió el hechizo. La presión se liberó instantáneamente. El aire se normalizó y el hedor a tierra desapareció. Martín se encogió en el centro de su cama temblando y no durmió más. A la mañana siguiente, cuando el sol inundó la habitación, su muñeca estaba normal, pero ahí donde la mano lo había tocado, había una mancha de piel de gallina que tardó días en desaparecer. Una marca fría que le recordaba que la oscuridad bajo su cama no era más que una simple falta de luz. Era una madriguera. Martín nunca más durmió con nada colgando de la cama. La mano peluda no solo había venido por él, le había dejado una cicatriz de miedo puro, una lección silenciada. Pero la leyenda no termina en las recámaras infantiles. Hay quien cree que esta mano tiene un origen mucho más siniestro, ligado a un coleccionista que buscó el horror y lo encontró.
Si el miedo de Martín fue físico, el de nuestro siguiente protagonista fue intelectual. Adolfo Grijalva no era un niño asustado, era un anticuario del siglo XIX, un hombre de ciencia y de rarezas, cuyo único vicio era la búsqueda de lo esotérico. Su colección en Ciudad de México era famosa, llena de ídolos prehispánicos, daguerrotipos de entierros y textos alquímicos. Y Adolfo, en su soberbia, decidió que la leyenda de la mano peluda era simplemente una hermosa pieza folclórica, digna de ser coleccionada. Adolfo dedicó meses a rastrear el mito, viajando de Yucatán a Zacatecas, buscando el origen tangible. La mayoría de los relatos eran vagos, ligados a la tradición oral. Pero en un pequeño pueblo minero encontró algo, una referencia en un diario parroquial de 1780 sobre un niño, Tadeo, que había sido enterrado con su único tesoro, un guante de lana roja que su madre le había tejido. Según el párroco, los lamentos de Tadeo no cesaron ni después de que el último puñado de tierra cayera sobre su ataúd. La gente del pueblo, aterrorizada, comenzó a hablar de una mano que buscaba el guante, una mano que se negaba a descansar. Adolfo no creyó en la maldición, solo en la evidencia. Pagó una fortuna para exhumar la tumba, y allí, en la pequeña caja de madera podrida junto a los restos diminutos, no había un esqueleto completo, había una sola extremidad, un antebrazo esquelético que emergía de la tela de un guante de lana roja, ahora descolorido y sucio. Lo que era aterrador es que, aunque el resto del esqueleto se había desintegrado, ese brazo parecía extrañamente preservado. No había pelo, pero el mero hecho de que un solo hueso se mantuviera así, aferrado a un trozo de tela, ya era un testimonio macabro. Adolfo llevó el guante y el hueso de vuelta a su estudio en el centro de la ciudad. Los catalogó como reliquia de Tadeo, objeto de origen de la leyenda de la mano peluda. Los expuso en un pedestal de terciopelo rojo, bajo una cúpula de vidrio. La primera noche que la reliquia estuvo en su casa, Adolfo no durmió. El terror, para el anticuario, comenzó como una ilusión óptica. Pasó de ser un investigador a ser una víctima. Las sombras en su estudio comenzaron a tener una forma extraña, no difusa, sino definida, la forma de un pulgar. Cuando encendía una lámpara de aceite, la sombra desaparecía, pero al apagarla el contorno volvía, inmóvil, observando el guante. Luego vino el sonido, un raspar constante en la madera, como si alguien estuviera deslizando una uña larga sobre el piso de parqué, siempre empezando en el rincón más oscuro y acercándose lentamente al pedestal. Adolfo, aferrado a su lógica de científico, decidió que el objeto era un foco de energía. Lo analizó, lo midió, buscó explicaciones racionales. Pero una noche, mientras escribía sus notas bajo la luz de su candelabro, el guante se movió. No rodó, no cayó. Se deslizó como si alguien lo estuviera jalando suavemente desde dentro de la vitrina. Adolfo se levantó, su corazón golpeando un ritmo frenético, y vio que el cristal de la cúpula se había empañado, pero solo en la sección donde el guante se había movido, como si un hálito helado lo hubiera tocado. En un acto de pánico impulsivo, Adolfo intentó destruir la reliquia. Tomó un martillo y golpeó el hueso. No se rompió. En cambio, cuando el martillo golpeó, el aire se llenó de un grito silencioso y ensordecedor que solo Adolfo pudo oír. En ese instante la luz de la lámpara parpadeó y se apagó, sumiendo el estudio en una oscuridad total, rota solo por el débil resplandor de la luna. Y en esa oscuridad, Adolfo ya no vio solo una sombra. Sintió el frío de la tierra bajo sus pies y el hedor a tumba. Levantó la vista y la vio, no el hueso esquelético, sino la mano peluda en su forma legendaria, grande, velluda, grotesca, pero de un color rojo oscuro, casi del tono del guante. Estaba de pie sobre el pedestal, no ya en la sombra, sino en la realidad, y extendió el dedo índice hacia Adolfo, no para tocarlo, sino para señalar el guante de lana roja, reclamando lo que era suyo o lo que era de Tadeo. Adolfo Grijalva fue encontrado a la mañana siguiente escondido bajo su escritorio, con un mechón de pelo oscuro y áspero enrollado alrededor de su muñeca. Había perdido la razón.
En su diario la última entrada decía: «No es una reliquia, es un peaje, y ya he pagado con mi cordura. Lo que busca la mano no es el guante, es la deuda». El guante y el hueso habían desaparecido de la vitrina, llevándose consigo la única prueba material del horror. Adolfo buscó el folclore y encontró un predador. Pero ¿qué pasa cuando el horror salta del silencio de un estudio antiguo al micrófono de una cabina de radio, exponiendo a todos sus oyentes? El medio por el cual la mano peluda se convirtió en un ícono de terror fue, irónicamente, el más moderno de su tiempo: la radio. Durante décadas, el programa nocturno La Mano Peluda fue el confesionario de México, un lugar donde la gente llamaba para compartir sus encuentros con lo inexplicable. Pero las ondas de radio no solo transmitían historias, para algunos servían como un portal. Elena era una estudiante de preparatoria, escéptica, inteligente, pero también una fanática del programa. Una noche, por atreverse a desafiar el silencio, llamó al aire. Su historia era menor. Había oído ruidos extraños en el pasillo, un arrastrarse que no encajaba con el ladrido de su perro o el movimiento de los vecinos. En esencia, una historia de casa vieja. El conductor del programa, un hombre llamado Jorge, con una voz calmada y profunda, la tranquilizó. Pero Elena no se sintió tranquila. Esa noche, al colgar, sintió algo diferente. El simple acto de verbalizar el miedo ante miles de personas parecía haberle dado a la entidad el permiso o quizás la energía para manifestarse con más fuerza. El terror de Elena comenzó en su espejo. Cada vez que pasaba por el baño, notaba algo anómalo. Una mancha en el cristal que no podía limpiar. No era suciedad, era una condensación persistente, del tamaño y la forma de una mano humana, pero con un detalle inquietante. La humedad se movía muy lentamente, como si estuviera siendo retirada por dedos invisibles desde el otro lado. El arrastrarse del pasillo se intensificó. Ya no era un ruido sutil, era un sonido pesado, húmedo, como un costal de arena siendo jalado sobre azulejo. Una noche lo escuchó justo afuera de su habitación. Elena se pegó a la puerta, conteniendo la respiración, y escuchó un rasguño seguido de un silencio absoluto. Cuando se atrevió a mirar por la mirilla, el pasillo estaba vacío. Pero la pintura de la puerta, justo debajo de la manija, tenía 4 marcas de garras profundas que no habían estado allí antes. Elena entró en pánico. Intentó volver a llamar al programa, pero las líneas estaban ocupadas. Dejó mensajes a Jorge, el conductor, suplicándole ayuda, pidiendo que retractara su historia, que dijera que era mentira. Jorge, al principio escéptico, comenzó a notar patrones extraños en las llamadas. Varios oyentes, días después de compartir historias de encuentros con la mano, reportaban que sus teléfonos no funcionaban correctamente, que solo se escuchaba una estática grave y un susurro incomprensible. La cabina de radio, que debía ser un santuario de la lógica humana, comenzó a sentirse contaminada. Una noche, mientras Jorge estaba al aire, recibió una llamada de Elena. Su voz era apenas un susurro roto por el llanto. «Jorge, está aquí. Está en mi ventana. No puedo verla, pero la siento. ¡La siento! ¡Me está esperando!». Jorge intentó calmarla, pero el pánico de Elena era contagioso. De repente la línea se llenó de una estática explosiva, no el ruido blanco habitual, sino un sonido gutural, como un grito ahogado. Y luego todos los oyentes lo escucharon. Encima de la estática, una voz, profunda, seca y áspera, que no era ni de Jorge ni de Elena, resonó en las ondas. «Ya te tengo. Te llevaremos de vuelta». La línea de Elena se cortó. El estudio de radio se quedó en un silencio sepulcral. Jorge, aterrado, intentó continuar el programa, pero el miedo lo paralizó. Esa noche Elena no desapareció físicamente. Fue peor. A la mañana siguiente, Elena fue encontrada en su cama. Miraba fijamente el techo. Podía moverse, pero no hablaba. Los médicos lo llamaron shock postraumático. Pero en su brazo derecho, su madre encontró una quemadura de frío que formaba el patrón de 4 dedos en su piel, justo donde su mano había tocado el colchón la noche anterior. Al exponer el mito en las ondas,
no solo se abrió una vía para contar historias, sino para que la entidad misma se alimentara de la tensión y el miedo de miles. Elena, al igual que Martín y Adolfo, se convirtió en una ofrenda a la mano. Pero la historia más reciente y la más terrorífica de todas no vino de un niño o de una emisora. Vino de un rincón de la capital, donde el horror no solo toca, sino que arrastra. Hemos visto a la mana peluda acechando en las sombras infantiles, corrompiendo la mente del escéptico y usando las ondas de radio como su megáfono. Pero la leyenda dice que la mano tiene un propósito final y simple, uno que nunca fue cumplido con Martín o Elena. Debe llevarse algo, o alguien. Conozcan a Héctor, un hombre de 50 años, vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el corazón de la ciudad. Su trabajo es la rutina: revisar cerraduras, apagar luces y, crucialmente, ignorar el silencio total que cae sobre los pisos de concreto y cristal después de medianoche. Héctor se consideraba inmune a las supersticiones. La radio estaba prohibida. Solo tenía su termo de café y el reflejo de la luna en las ventanas. Una noche, mientras hacía su ronda en el piso 12, Héctor sintió el cambio de temperatura. Era el mismo frío abrupto y sepulcral que sintió Martín, pero amplificado por la vastedad vacía de la oficina. Se detuvo. El olor a tierra húmeda y azufre, tenue al principio, se hizo insoportable. Héctor se dio cuenta de que no estaba solo. Escuchó el sonido, no el rasgar, sino el golpe húmedo de algo pesado y maleable arrastrándose sobre la alfombra de un cubículo cercano. Héctor, armado solo con su linterna y su escepticismo menguante, se acercó al cubículo. Proyectó el haz de luz. No vio nada, solo un revoltijo de cables. Pero cuando se dio la vuelta para irse, sintió la misma presión fría y densa. Esta vez, no en su muñeca o en su tobillo. La mano peluda emergió, no de una rendija, no de una sombra, sino a través de un agujero negro y pulsante que se había abierto en el centro de la moqueta. Era grande, grotescamente velluda, con el pelo oscuro y enmarañado como raíces recién arrancadas. Las uñas eran largas, sucias y se curvaban hacia adentro. La mano se abalanzó sobre el tobillo derecho de Héctor, agarrándolo con una fuerza inimaginable. El frío fue agonizante. No era solo la temperatura, era la sensación de que su propia vida se estaba congelando donde la mano lo tocaba. El agarre no era de un músculo, sino de una trampa de oso biológica. Y luego vino el arrastre, lento, inevitable. Héctor sintió su cuerpo deslizarse sobre la alfombra, siendo jalado hacia ese vórtice de oscuridad que vibraba en el suelo. El propósito era claro: arrastrarlo. No a la oscuridad bajo una cama, ni al vacío total que exista al otro lado de esa extremidad. Héctor gritó, un sonido sordo y aterrorizado. Pateó con todas sus fuerzas. Su mano encontró el borde de un pesado archivador de metal. Se aferró a él, las uñas raspando el frío metal. La mano no cedió. El forcejeo fue brutal y silencioso, solo interrumpido por el chirrido del archivador siendo arrastrado unos centímetros por la inercia del tirón. El grito de Héctor debió darle la adrenalina necesaria. Con un último y desesperado tirón hacia el archivador, sintió que su pierna se liberó, pero no sin un precio. La mano no soltó su presa, simplemente se llevó lo que pudo. Héctor rodó por el suelo, jadeando, y encendió su linterna hacia el lugar. El agujero en la moqueta había desaparecido. El piso estaba intacto, pero donde había estado había algo que no debía existir. La bota de seguridad de Héctor. Estaba ahí, pero solo hasta el tobillo. El cuero y la tela habían sido rasgados limpiamente como si hubieran sido cortados por cuchillas invisibles, y la parte inferior, la suela, el talón y el tejido interior, había sido arrastrada por completo a la oscuridad. Héctor no volvió a trabajar. Dejó la bota a medio cortar como evidencia en el centro del piso. Un trofeo de su terror. La mano peluda no busca el guante, no busca el miedo. Busca la deuda de una vida o la prueba de una existencia. Y mientras haya una sombra bajo tu cama, mientras haya una rendija en el suelo o una estática en la radio, la mano estará esperando.